Con Brújula Internacional. El tema económico es fundamental en las relaciones internacionales. Hoy la diplomacia es eminentemente económica. Por eso queríamos conversar con Nelson Ortega, quien ha tenido gran experiencia en materia de comercio internacional, fue viceministro, pero también es analista de economías emergentes. ¿Qué se llaman economías emergentes y cuáles son los países que están en ese cuadro? Bueno, básicamente hoy en día podemos categorizar esencialmente en el tema de las economías emergentes lo que conocemos con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero algunos países que han estado entre el nivel de desarrollo más avanzado, como el caso de Turquía, ¿no? Venezuela ha tratado de potenciar sus relaciones comerciales con estos países y yo creo que es muy importante que el público conozca, que nuestros televidentes conozcan la importancia de estas relaciones para el país y para el desarrollo de nuestra economía. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales e indicativos de ese crecimiento de las economías emergentes? Sí, bueno, básicamente yo creo que el aspecto fundamental, y no solamente de las economías emergentes, sino de las economías desarrolladas, es mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación. Creo que eso ha sido la clave fundamental. Por ejemplo, China se planteó hace 30 años convertirse en la industria del mundo, y lo logró. Desarrolló una revolución industrial de alto impacto, y luego vino desarrollando lo que iba a ser el ámbito científico-tecnológico, ¿no? Y en esa perspectiva ha tenido importantes avances. Hoy salió una noticia por allí de que iban a hacer una luna artificial para toda la iluminación de cerca de un radar de 80 kilómetros. Entonces, esos aspectos son fundamentales. Ahora, los chinos han dejado un poco la parte ideológica del comunismo clásico tradicional y han entrado en la dinámica de la economía moderna, ¿no? Sí, y una dinámica bastante moderna, ellos le llaman socialismo de mercado, pero que comparte las relaciones de la economía tradicional, que comparte el tema de inversiones, que comparte el tema comercial básicamente. Han sido muy pragmáticos en ese sentido y yo creo que esa es una dirección correcta y una dirección que debemos apostar los países que queremos alcanzar esos niveles de desarrollo. ¿Qué busca China en América Latina? China está desarrollando un proyecto estratégico que es la Franja y Ruta. Es una forma de redimensionar nuestra economía, lo que llamamos nosotros la nueva ruta de la seda, lo decimos coloquialmente. Venezuela termina siendo un foco fundamental en esa relación, según datos del Consejo de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Inversiones, la UNTAC. Venezuela representó, por lo menos los últimos datos, los últimos 10, 12 años registrados, el 38% de las inversiones chinas en América Latina. Venezuela es el único país que tiene en estos momentos un financiamiento conjunto, conocemos como el Fondo Chino Venezolano con China, y una de las principales áreas de interés, por supuesto, ha sido el ámbito petrolero, pero también otras áreas, el campo científico, tecnológico ha sido fundamental para Venezuela. Ahora, la política exterior china comercial es muy pragmática, ¿no? Donde hay negocios están ellos, más que lo ideológico. Donde hay negocios están ellos, y lo han hecho también de una forma, por supuesto, en sus intereses, pero también de manera complementaria, de manera solidaria, especialmente en América Latina ha sido esa, digamos, su principal ¿Dónde acción. son los principales focos de inversión en América Latina? Fíjate, en el caso de China, el primer foco es Venezuela. Después podríamos estar hablando de Chile, alguna incidencia en Brasil, en el ámbito financiero en algunas islas del Caribe. Esos, digamos, son los focos fundamentales. ¿La deuda venezolana, los chinos, a qué nivel alcanza? Bueno, fíjate, en el caso de la deuda venezolana, recuerda que este es un fondo de financiamiento cuando se crea el Fondo Conjunto Chino-Venezuela. Ese fondo es un fondo renovable, es decir, una vez saldamos nosotros nuestras deudas y el pago de nuestros intereses, vamos renovando el crédito, ¿no? ¿Hay un monto determinado? Hay un monto determinado. Generalmente son los 5.000 millones de dólares de los que siempre se habla, que son renovables a partir de ¿Y la cifra global? Y la cifra global pudiéramos estar hablando de cerca de unos 30.000 a 40.000, pero insisto, y no es acumulado, para que no se entienda de esa manera, que a veces tenemos esas dudas, sino que el fondo se cancela y se renueva. ¿No ligan mucho el préstamo chino al desarrollo de industrias chinas y a comprar productos chinos? No necesariamente ha sido así. Por supuesto hay una relación que si los chinos están colocando su dinero, se fortalece la alianza estratégica, pero además ha sido un aliado fundamental en el términos de transferencia tecnológica para nosotros. Por ejemplo, en el caso de los satélites Simón Bolívar, el caso de Betelca o Venezolana Industria Tecnológica, o lo que fue el nuevo teleférico de Mérida. Entonces, digamos que no necesariamente tiene que ser productos chinos, porque inversiones chinas utilizan procuras o utilizan implementos o tecnologías que no necesariamente han sido desarrolladas en China. En el caso de Turquía, que también es otro de los países con una economía muy desarrollada,
hay una relación muy particular de Venezuela, ¿no? Sí, con Turquía está ocurriendo algo muy interesante. Turquía en el 2018 se ha convertido en el principal destino exportador no petrolero de Venezuela. Y eso es fundamental en términos de lo que se ha planteado de el sueño aquel del Turuller Pietri de sembrar el petróleo y dinamizar nuestra economía. Pero adicionalmente porque con Turquía el presidente Erdogan y el presidente Nicolás Maduro firmaron lo que va a ser el acuerdo de cooperación económica entre ambos países, ¿no? El acuerdo comercial que va a permitir a Venezuela tener 90% de preferencias arancelarias en los productos venezolanos para ingresar a Turquía y obviamente de Turquía a Venezuela cerca de un 70%. Hace poco entrevistamos acá a uno de los directivos de la agrupación de empresarios turcos en Venezuela y nos invitaban a una conferencia o una reunión importante el 15 de noviembre, creo, en Turquía. El 21 al 24 de noviembre. ¿Es sobre qué? Se realizará la Expo Musiat. Esta organización que tú dices es la organización comercial más grande del mundo, está en 78 países. Musiat están presentes acá en Venezuela y forma parte de la agenda internacional de las empresas públicas y privadas venezolanas. Porque tenemos recién en los próximos días la Expo Shanghái y luego tendremos la Expo Musiat. Están por una distancia de apenas una semana. Pero que va a permitir, digamos, en estos dos mercados que son importantísimos para Venezuela, China por un tema de inversiones esencialmente y por la apertura que se da hacia el comercio con Venezuela, y en el caso de Turquía porque se está generando una nueva dinámica. Te digo que a partir de todo este trabajo que se ha venido desarrollando con Turquía, es el principal destino exportador no petrolero de Venezuela, hay una alianza bien fuerte. En ese sentido, tenemos un acuerdo comercial que los próximos días, con lo que se ha planteado la visita del presidente Erdogan a Venezuela, ya se implemente como tal, y eso va a permitir a Venezuela tener el primer acuerdo comercial, digamos, fuera de nuestras fronteras de América Latina y el Caribe. ¿Qué empresas y qué productos tratarán de llevar a Turquía? Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el ámbito de metalmecánica, es decir, todo lo que son derivados del acero, el hierro, el aluminio, el tema agroindustrial muy buscado por los turcos, el cacao, las pulpas de frutas, por ejemplo, ya procesados, ¿no? En términos generales, ¿no? Estamos hablando del sector plástico de manera complementaria. Turquía también es un proveedor de plástico, en términos, digamos, lo que es el apoyo al sector industrial y, por supuesto, otros temas de interés para el Estado venezolano. Bueno, seguimos conversando con el analista económico de economías y países emergentes, Nelson Ortega. Volvemos con él.